Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por esa bienvenida tan bonita, tan calurosa. De verdad es un honor estar acá. Estoy muy agradecida por la invitación y nada, estoy muy emocionada de hablarles un poquito de toda esta historia que me trajo hasta acá, de la cual no cambiaría absolutamente nada y esperando que por lo menos si una sola persona se va con la certeza de que si yo pude, ella puede, ya yo me doy por servida. Gracias, Liliana, gracias. Bueno, pues la verdad que tenemos muchísima tela que cortar el día de hoy, pero sé que eres, Liliana, por supuesto, una persona de nacionalidad venezolana de nacimiento en Maracaibo, Venezuela, naciste, pero cuéntanos un poco de tu vida, que es muy particular. ¿Cómo creciste? Háblanos un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas en Venezuela? ¿Cómo funcionó tu familia y demás, Liliana? Bueno, aquí pueden ver a mi familia, a mis hermanas. Tengo dos hermanas, Susi y Ari. Susana, médico cirujano, Ariana es actriz. Susana sigue en Venezuela. Mi hermana Ari vive en Barcelona, España. Por cuestiones del cambio horario, creo que no se iba a poder conectar. Mis papás, Alicia y Jorge, papi médico de profesión urólogo, mi mamá abogada, ambos, fíjate que dos personas que lograron mucho en la vida, tuvieron muchos éxitos profesionales. Ninguno vino de una familia adinerada. Mi papá, al contrario, vino de una familia muy, muy pobre, pero recibió muchos principios desde muy pequeño. Le inculcaron muchos principios que le permitieron llegar a ser médico, un urólogo muy respetado y exitoso en la ciudad. Y mi mamá venía de una familia clase media, pero también mami fue enfermera inicialmente, así se conocieron, ya después desarrolló su carrera de derecho, y fue muy exitosa, tuvo una visión increíble. Ellos tuvieron la visión de tener, invertir en inmuebles, muchas cosas. El punto es que, bueno, yo me crié con mucha abundancia, con muchas comodidades, estuve en escuelas privadas, viajé desde muy joven. A los 15 años me fui a Europa, estuve en campamentos de Wow. tenis, Collegiate Tennis Academy, fue estudiante de intercambio. Crecí de una manera muy, muy cómoda, ¿ok? A un precio un poco alto. Mis papás estaban muy ausentes, ¿no? Muy ausentes por el trabajo. Entonces, para mí, desde muy pequeña, tuve como que esa inquietud de que el día que yo fuera mamá, yo quería ser una mamá presente. Me independicé económicamente muy joven, tuve como que la visión que tuvo mi mamá me la transmitió. Entonces, compré mi primer inmueble a los 24 años. Ya después me gradué de abogada, hice una maestría, estuve unos años en una empresa transnacional alemana petrolera. Después, junto con una tía, tuvimos la visión de adquirir un tráiler que rentábamos a la industria petrolera y tenía yo ingresos pasivos. Antes de venirnos a México, ya yo generaba ingresos pasivos, allí ya estaba con el papá de Emma, y por cuestiones políticas que se estaban agravando, fíjate que yo tenía una visión muy clara de lo que deseaba hacer, pero intervino la situación política del país y tuvimos que buscar otras opciones. Entonces allí entra la opción de México. Se nos presentó la oportunidad de constituir una empresa, asociarnos con personas de aquí de Monclova, y ahí es cuando nos venimos para México a comenzar desde cero. Wow, qué interesante. Ya nos diste toda tu historia de casi 40 años porque muy iniciada en tu carrera profesional pudiste avanzar muchísimo con con todas estas empresas que pudiste manejar desde en Venezuela. Pero Liliana, ¿qué te lleva realmente a migrar a México? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de ser inmigrante y digamos que volver a empezar? Porque salir de Venezuela para llegar a Monclova no es lo mismo que llegar a Ciudad de México, así que cuéntanos un poco acerca de ello. Fíjate que fue una decisión difícil porque yo amo mi país, pero era evidente que la situación iba a empeorar. Entonces aprovechamos esta oportunidad. Fíjate que yo creo que mi historia es un poquito la prueba de que la vida da muchas vueltas. Ujú. Definitivamente no es lineal. Nosotros llegamos a México, nos asociamos, decidimos ya quedarnos, y un mes después de estar acá, diagnostican a mi mamá de un cáncer de mamas.
Wow. con un pronóstico muy, muy, muy malo. Tenía una metástasis en hígado. Entonces, pues la idea de nosotros de venir a México era abrir una empresa de químicos en la cual yo iba a estar involucrada 100%. Al ocurrir esto con mi mamá, ahí hay una foto donde sale mami con su pañuelito, hermosa mi madre, una luchadora. Al enfermarse mami, hay un cambio de planes. Estuve yo más tiempo en Venezuela que acá. Yo regresaba a ir a agarrar fuerzas, a dormir un poco, agarrar fuerzas y regresarme a apoyarla. Eso fue en junio del 2009 cuando diagnostican a mami. Ella muere un 8 de abril del 2010. Yo llego, regreso acá a México totalmente destruida por un proceso muy fuerte. O sea, de verdad es difícil ver al ser que más amas volverse nada. Por eso, la verdad, lo que hacemos nosotros es algo muy noble porque estamos ayudando a las personas a evitar precisamente este tipo de situaciones. Mami, esa mujer hermosa que ven allí, unos mesecitos después perdió la vida y ya se había convertido en un ser delgado, con un esqueleto amarilla, con un abdomen como que iba a tener un bebé. El punto es que, bueno, regreso a México a vivir mi duelo, sigo sin involucrarme en la empresa y en diciembre de ese año salgo embarazada. Toda mi vida de mamá la he vivido aquí en México. Salgo embarazada de mi Emma, que saben que es mi todo, y allí tomo la decisión de ser mamá presente. Yo decido no involucrarme con la empresa, decido ser mamá presente. Logré hacerlo por muchos años. Nos iba muy bien con la empresa en ese momento, lamentándolo mucho. Después, no, de hecho Emma la tuve en Estados Unidos por decisión para darle una oportunidad, oportunidades, no opciones a futuro. Y pues regresamos acá a México y comienzan problemas con la empresa, lamentándolo mucho. Pues nos fuimos a Midland, Texas un tiempo para un proyecto que había. Que al llegar a Midland, Texas, te lo digo, nosotros vendimos casa, vendimos todo aquí en México, y al llegar a Midland, Texas, a la semana nos informan que el proyecto se cayó. Ahí comienza toda una historia, Francisco, en la cual, bueno, nos regresamos. Bueno, yo antes de irnos a Midland, que la empresa comienza a irnos mal, yo digo, mira, Emma, desde que nació, sembró en mí un porqué, definitivamente, una resiliencia que a mí misma me ha asombrado. En ese momento, yo no sé de dónde, Francisco, comencé yo a decorar fiestas, a hacer mesas de dulces, mesas de snacks. En esa oportunidad vendía arepas, vendía canastas navideñas para empresas. Bueno, eso era como para sobrevivir los gastos del día a día. Entonces, bueno, llega el momento inevitable que vendemos la casa, casi la perdimos, vendemos la casa, nos vamos a Estados Unidos, se cae ese proyecto, nos fuimos a Reynosa unos meses, allá también yo hacía mis cosas así para ayudar. Se enferma mi papá, Francisco. En ese momento nos vamos a Venezuela, mi hija y yo, 4 meses, y al mes de estar allá, y este es el motivo por el cual yo nunca me planteé regresar a mi país, porque al mes de estar allá, en esos 4 meses, me ponen una pistola en la cabeza para robarme mi carro, el carro de mi papá, que era el que estaba usando yo en ese momento, a las 12 del mediodía en una frutería. Yo allí estuve con mi papá acompañándolo. Después nos venimos a México. Ese día que yo me monto en el avión con mi hija de regreso, dije, gracias Dios porque estamos vivas. Yo temía por mi vida porque sí estaba muy fuerte la situación allá. Entonces nos regresamos, me traigo a mi papá a México por un tiempo. En ese momento, el papá de Emma había conseguido un empleo estable, ¿ok? Y estábamos cómodos. Allí yo entré como en una especie de zona de confort. Yo creo que estaba un poquito agotada con tantas cosas. Mi papá seguía allí más o menos de salud, y allí entro yo como una zona de confort. Me involucré mucho con la escuela de Emma, que era algo que yo siempre hubiera querido que mi mamá hiciera. Yo era la que ayudaba a organizar las carreras, la que organizaba las posadas, la mamá, que como dicen aquí, que tocaba el pandero. Yo era muy feliz haciendo eso, y la verdad a eso me estaba dedicando, sin saber que iban a venir una serie de situaciones que me iban a cambiar la vida de una manera muy, muy particular.
Ok, pero Liliana, espérame porque quiero que nos cuentes un poco más de esos giros que dio tu vida a partir de estos momentos. ¿Qué fue lo que te llevó a no desfallecer? Porque la verdad ha sido muy complejo lo que tuviste que vivir. Cuéntanos un poco de esa etapa, cómo saliste adelante, porque el caos estaba a la orden del día, pero ¿qué hiciste para poder salir adelante? Sí, bueno, ahí les puse una fotico para que tengan una idea. Ok. Fíjate que en ese interín que el papá de Emma estaba viajando mucho por trabajo, pasaba 2 meses fuera, un mes en casa. Yo estaba muy contenta en cuanto a que estaba muy involucrada como mamá presente, como te decía, lo que siempre había deseado. Y pues de repente, pues ya el matrimonio no funcionó. Ok. Nos separamos y a los meses de separarnos, él se queda sin empleo. Hay algo que tengo que admitir, ni él ni yo éramos buenos administrándonos. Él en ese momento ganaba bien, vivíamos al día, Francisco. Entonces, ¿qué ocurrió? Él aparte se muda de ciudad, entonces yo me quedo acá en Monclova a mis 40 años, sola con Emma, ¿ok? Sin familia directa. Había una prima de Rubén que sí me apoyó, Neisita hermosa, sin familia, pero sin mi familia directa. Mis papás, bueno, mami ya había muerto, papi muy mal de salud en ese momento. En ese momento él se regresa a Venezuela a raíz de la separación. Él se regresa a Venezuela con mi hermana. Yo estaba viviendo en una casa que no podía pagar. Estaba viviendo, mi hija estaba estudiando en una escuela que yo no podía seguir pagando. Mi camioneta, porque dicen que llueve sobre mojado, mi camioneta se dañó al punto que no tenía manera de repararla más que vendiéndola. Cuando la vendí, me quedaron 20,000 pesos, Francisco, después de que pagué el taller todo. Entonces yo me vi sola en otro país con una niña. No tenía, o sea, la verdad yo te digo sinceramente, yo veo atrás y es esa resiliencia. Yo entré en un estado emocional que yo digo que es un poco raro, porque es esa resiliencia que yo abría los ojos, aquí arriba a mano izquierda pueden ver arepas La Panita, me puse a vender arepas, era lo que yo podía decir, ¿quién me va a contratar a mí que tengo 10 años sin un trabajo formal? Si aquí me va a contratar, en ese momento yo lo que hice fue lo que podía hacer inmediatamente. Me acuerdo que me despertaba, me bañaba, me maquillaba, me ponía ese pañuelo y me ponía a guisar, publicaba las arepas por todos los grupos de WhatsApp, por Facebook, y vendí más arepas que nunca. Logré juntar para irme a otra casa, tener el depósito para rentar otra casa más económica. Conseguí un trabajo aquí arriba a la derecha, está de Microchip. Yo, o sea, que soy súper poco tecnológica, ¿cómo te explico que me tocó aprender? Pero me pagaban 8,000 pesos mensuales, Francisco. Entonces, eso no era suficiente. Yo seguía los fines de semana vendiendo arepa, cumplía horario todo el día para ganar 8,000 pesos mensuales y me tuve que idear una inmobiliaria. En una de esas llamadas, llamando a una persona para ver si Ajá. quería renovar su microchip para el siguiente año. Él era un amigo de nosotros cuando estábamos casados, de Rubén y yo, y me dice, Liliana, ¿y tú estás trabajando? Yo le digo, pues sí, tengo que salir adelante. Me dice, oye, pero yo he visto cómo tú publicas las arepas en el Facebook, cómo te mueves. ¿Qué te parece? Yo hago casitas de Infonavit. ¿Qué te parece si tú comienzas a promoverla de manera independiente? Claro, yo ese trabajo lo tuve que negociar, fue con unos amigos que iban a hacer bootcamp conmigo, me ofrecieron ese trabajo y yo negocié que me tenían que dar carro, que me tenían que dar gasolina y que para el personal, porque de otra forma yo no podía. Incluso de la escuela de Emma quería que me quedara, pero no había manera. Entonces le pedí permiso al que era mi jefe para usar el carro. Yo estuve 7 años sin carro propio, Francisco, 7 años de mi vida, Wow. todos esos años sin carro propio. Comienzo así nació una inmobiliaria que todavía existe. Cuando comienzo a publicar las casitas de Infonavit, una amiga me llama, oye Lili, veo que estás en inmobiliaria, tengo un depa que quiero rentar, ¿qué te parece si lo promueves? Yo, claro. Para mí fue muy increíble y yo creo que desde allí yo entendí que cuando tú te enfocas en lo que está en tu control, cuando tú realmente te enfocas en lo que está en tu Ajá. control y haces tu parte, las cosas fluyen, o sea, el mundo, Dios conspira a tu favor. Desde ese momento, pues, fue todo un camino en el cual yo viví por años en supervivencia. En ese momento pasó lo que más temía yo, era que no veía a Emma. O sea, yo lograba completar
y nadie me iba a sacar de allí. Yo iba a lograr, a mi hija la metí en una excelente escuela, una más económica, pero más, o sea, muy buena también. Me mudé a una casa más pequeña, pero en una buena colonia también, porque yo luché por mantenerle un buen estilo de vida a mi hija, pero a un precio muy caro. Ella lloraba, me decía, mami, no te veo, nunca te veo. Yo, mi amor, claro que sí, en las mañanas yo soy quien te despierta a la hora de la comida, pero siempre era un corre-corre por años. Después mejoré a otro trabajo que me buscaron, me pagaban ahí ya 16,000, pero fíjate, Francisco, que yo tenía una autoestima muy por el piso en ese momento. Yo me sentía muy víctima, yo no me sentía capaz de conseguir algo mejor. Entonces, en ese trabajo sufrí muchos maltratos, malos tratos, humillaciones, abusos, que yo era un domingo, eran las 11 de la noche, yo estaba en la oficina haciendo cosas que ni me correspondían, pero mi temor era que si allí me despedían, yo no iba a lograr conseguir algo mejor. Entonces ahí, bueno, ya después de eso, yo trueno emocionalmente. En una noche tuve 3 ataques de pánico, en una sola noche. Y después de eso, llegó a mi vida, por cosas de la vida, de un podcast donde hablaban acerca de cómo a la única, cuando que tú eres el único responsable de tu vida. Yo en ese momento me sentía víctima de mi jefe, de mi ex esposo, del gobierno de Venezuela, que yo no podía regresar, de la vida. Yo era una víctima. Y ese podcast fue un parteaguas para mí, porque me hizo entender que la única persona responsable sobre mi vida era yo. Y que si yo detectaba todas estas situaciones que estaban ocurriendo como un área para yo mejorar, para yo aprender, para entender que había algo que yo necesitaba hacer diferente, todo iba a cambiar. Y así comenzó un proceso, Francisco, que fue increíble y que continúa al día de hoy. Un momento, yo de verdad, en el instante que yo quité esa posición de víctima y comencé a asumir las riendas sobre mi vida, el momento que comencé a usar herramientas y a buscar las ayudas, porque yo no tuve tiempo de tener el duelo de la muerte. Bueno, mi papá muere ese año también. Entonces, la muerte de mi papá, mi divorcio, todos los cambios, yo no tuve tiempo de vivir esos duelos, ni de buscar ayuda psicológica. Yo estaba sobreviviendo, pero ya emocionalmente había tronado. Yo tengo una niña, en ese momento más chiquita, mi Emma. Yo dije, no, hice un cambio tan radical en mi vida que, te lo juro, parece magia, pero como al mes me llaman de una empresa transnacional alemana que cambió mi vida, porque yo, después de muchos años, por fin no me preocupaba si iba a completar para el fin del mes. Después de muchos años pude comprarme ropa. A mí mis amigas me pasaban la ropa por años, Francisco, porque mi presupuesto era tan justo que lo echaba a perder. En tal caso le compraba alguito a Emma, ¿sí? Entonces ya cuando comienzo a trabajar en esa empresa, pues comienzo a tener más comodidades. Sin embargo, ahí ganaba unos 30,000 pesos mensuales. Ajá. Yo ahí decía, bueno, llevé a la playa a Emma de nuevo. Era home office, puedes creer, yo no lo podía creer. O sea, cuando a mí me llaman, yo decía, no, es que yo no estoy buscando trabajo. Yo estaba tan convencida de que yo no podía conseguir algo mejor. No, es que yo no estoy buscando trabajo. Insistieron, Francisco, insistieron. Y resulta que era un muy buen trabajo, pero primero no me gustaba lo que hacía. O sea, vendía gases industriales, tenía que ir a las empresas, hacía inventarios. Me acuerdo, una empresa aquí local, Texit, estaba yo mediodía contando cilindros. O sea, era algo bastante engorroso, lidiaba con mucho machismo, con situaciones complicadas, pero me daba esa tranquilidad que tenía años sin tener. Pero yo sacaba la cuenta y decía, bueno, Emma va a ir a la universidad. Yo con esto me alcanza para lo de ahorita. Yo voy a envejecer. Yo viví las enfermedades. Papi también. Papi murió, fue de una fibrosis pulmonar. También se volvió nada mi papá. Ellos, sin seguro médico, en ese momento gastaron mucho dinero en tratar de sobrevivir. Entonces yo veía eso y decía, no, o sea, yo quiero prepararme para la vejez. Yo quiero, o sea, esto no va a dar. Entonces, pues fíjate, yo creo que... Sí, la verdad,
La verdad, Liliana, que tienes realmente una resiliencia muy, 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 muy fuerte y la verdad, creo que tus arepas eran muy buenas porque en el año 2018 10 arepitas costaban 290 pesos, así Las que cobraba creo, cara, Francisco, porque si no, no me iba a dar. yo lo sé, así que qué bueno que Pero me... era una Pero venezolana auténtica haciendo arepas auténticas en Monclova. ya sé. Cuéntanos cómo inicia entonces tu camino en Actis, porque ahora me doy cuenta que tienes realmente relación con ventas, con personas, has podido tener bastante tiempo de calidad con muchas personas a tu alrededor, pero ¿qué es lo que hace que realmente tú, Liliana, traslades esta visión a Actis? Fíjate que a mi Actis me trajo un ángel, Francisco. Un ángel. Me voy a echar un poquito atrás. Cuando viene la pandemia, durante la pandemia, yo estaba en el trabajo anterior al de Airgas, ¿no? Y cuando estaba en la pandemia, veo un día en Facebook, en ese momento yo sentía que yo era la dueña de todos los problemas del mundo. Y en eso veo en Facebook, anuncian pidiendo ayuda para un niño que de nombre Gustavo, un niño que tenía cáncer, un niño huérfano, que sus dos papás habían muerto de cáncer, y estaban pidiendo colaboración para juntar tapitas, ¿ok? Para pagar su tratamiento. Él estaba en Monterrey. Es maravilloso lo que ocurre cuando las personas se unen con un fin común y de ayudar. Aquí en Monclova varias personas nos dedicamos a juntar tapitas para ayudarlo. Ajá. Y se iban montañas, o sea, era impactante, montañas de tapitas. Para mí Gustavo cambió mi vida porque en ese instante que yo me sentía la dueña de todos los problemas, subían un video de ese niño que tenía cáncer bailando, sonriendo, dando las gracias. Al niño le amputaron un brazo y él salía bailando, dando las gracias. Eso fueron un par de años en esa situación, él luchando con su enfermedad y nosotros ayudándolo con las tapitas. Y él pierde, ya estando yo en Airgas, él pierde su batalla contra el cáncer y a mí me quedan muchas tapitas. Fue muy triste, la verdad. Yo creo que fue un parteaguas también en mi vida para ver su alegría ante la adversidad. Fue muy inspirador. Él muere y me quedan todas esas tapitas y yo me meto en Facebook y puse Fundación de Niños con Cáncer. Ok. Y allí, Francisco, sale la fundación de Marta Díaz Moll. Oh, ya, ok. La fundación de Marta Díaz Moll, de hecho tengo la imagen, la verdad no la puse, donde yo saludo y digo que tengo muchas tapitas, que quería llevarlas. Me dice, no, claro que sí, este es nuestro horario. Digo, ¿cómo te llamas? Me pone Marta Díaz Moll. Ese día yo poco sabía, Francisco, que iba a cambiar mi vida. El día que fui a llevar las tapitas, Marta me dio un tour por toda su fundación, una mujer aparte hermosa, haciendo una labor tan increíble. Comenzamos a hablar, hablamos de nuestras historias, ella tiene una historia muy particular también. Y yo tenía en ese problema, en ese momento un problema muy fuerte de rosácea. Ella me cuenta que ella lo notó, que tenía la cara muy brotada y yo había comenzado con muchos problemas con la perimenopausia y allí comenzamos a hablar, me habló de los niños, cómo había un producto que estaba ayudando mucho, había ayudado mucho el niño Bernardo y bueno, ese día cambió mi vida, Francisco. Ese día me hice amiga de Marta. Yo estaba convencida de que quería probar los productos, y me hice amiga de Marta, conocí a Grecia también, y ese fue el momento que Marta, eso fue en el 2022, el momento en que Marta y Grecia tenían un boom, y al hacerme amiga de ellas y ver todo lo que estaban logrando, cómo las dos venían desde cero, fue para mí, yo digo siempre que ellas crearon una incomodidad en mí, porque dije, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. Esta es la opción que tengo yo para poder lograr darle a Emma lo que yo hubiera podido darle si hubiera tomado mejores decisiones anteriormente, la realidad, ¿sí? Y bueno, allí comencé. Inicié con, muy inspirada en todo, por redes sociales, porque yo personalmente pues tenía el trabajo del gas, todavía con la agencia inmobiliaria, y mamá soltera con todo lo que implica, Francisco, pues no había otra manera. Así comencé y así inició mi camino en Actives, gracias a ese ángel que me trajo hasta acá. Ok, y sigue muy apasionante tu historia porque llegas a rangos, digamos que medianos, ¿verdad? En Actis, pero tu enfoque no está,
muy acertado como quisieras, porque tenías otras cosas que hacer. Ahora después retomas el negocio y es un parteaguas porque para ti, como fue diferente, pues tenías realmente que reconstruir. ¿Cómo lo hiciste? Porque tenías algo en Actis, pero todavía no todo. Y muchas veces no Sí. sucede eso, Liliana. ¿Qué hiciste para poder reconstruir nuevamente esa visión hacia Actis? Fíjate que inicié, como te dije, como tenía el trabajo, tantas ocupaciones, yo inicié y no sabía nada, Francisco, yo nunca había hecho ni un TikTok. O sea, yo Wow. jamás, jamás. Y para mí fue como que la meta, hacerme viral y hacerlo por redes sociales, y lo comencé a hacer por redes sociales, pero me enfoqué mucho en la venta, ¿ok? La verdad, yo no conocía este modelo de negocio, fue la manera, el Ok. primer año sí fue, llegué a un rango a 6 de esa manera, pero un rango a 6 que no era sostenible porque yo no tenía líderes, tenía un líder, Ariel, que sigue hoy en día con nosotros, ya se hizo famoso su camión, pero Ariel había copiado lo que yo estaba haciendo, que era vender, 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 vender. Vender. Ok. Entonces, ese año ocurre algo que nunca nos imaginamos, que fue que AMSA, que es la cerera acá en Monclova, Ajá. la fuente principal de trabajo y donde estaba la planta de Airgas, quiebra la empresa. Entonces cierran lo que es Airgas de acá de Monclova y nos reajustan a todos. Y ahí tomo justo, mira, a mí me reajustaron y con la liquidación yo compré, por primera vez tuve carro propio después de 7 años, porque ahí en el gas también me habían asignado carro, gasolina, en todos los trabajos me habían asignado carro y gasolina. Este, Me acuerdo que me fui al crucero y yo en el crucero estaba con mucho miedo, porque yo sabía que regresaba a comenzar desde cero otra vez, Francisco, a comenzar Claro. desde cero, porque yo sabía que no había hecho el negocio como era debido, no tenía líderes, no tenía organización, tenía puros consumidores, ¿ok? Que sí me daban cierto ingreso residual, pero jamás suficiente como para mantener mi casa, ¿ok? Bueno, total que allí tuve que verme la necesidad cuando regreso, me vi la necesidad, el episodio que les cuento de que abro el refri, Emma abre el refri y me dice, mami, ¿por qué aquí no hay comida? Pues yo estaba luchando, tú no puedes sostener un negocio de redes de mercadeo con pura venta, ¿ok? Ajá. Entonces me vi en la necesidad, comencé a dar asesorías de inglés, pero yo tenía claro que el problema había sido yo. Yo no dudé en Correcto. ningún momento Ok. del sistema, yo sabía que yo lo había hecho mal y no tenía dudas de que efectivamente si lo hacía bien todo iba a estar. Y sabía que tenía que tomar medidas temporales en lo que yo hacía bien las cosas, pero es difícil, el ego duele también, tú decir, no, me voy a dedicar solo a esto porque ya he dicho que no, ya todo el mundo está buscando empleo, yo no, yo voy a hacer esto. Y me llamaban de la competencia del gas, me llamaron de ambas, de los fuertes para ofrecerme empleo, pero yo sabía que si yo me iba a un trabajo así formal, grande, que me pagaran bien, yo no iba a regresar. Y yo sabía que aquí estaba mi lugar, Francisco. Entonces me busqué un trabajito donde me pagaban 2,000 pesos semanales. 2,000 pesos semanales, y le dije a la persona que le agradezco eternamente, que me dio esa oportunidad, yo le dije, mira, esto es algo temporal, yo voy a estar aquí, eso fue en septiembre, Ok. del año pasado, Francisco. O sea, mi crecimiento viene de finales del año pasado para realmente. En septiembre del año pasado tengo que tomar este trabajo paralelamente. Mira, yo lloraba en esa oficina, se me salían las lágrimas. Tuve que renunciar, estaba yendo corriendo por el viaje a Cancún, que fue en enero. Ah, sí. Yo no pude, tuve que soltarlo porque tenía que aprender cómo pagar nómina, tenía que aprender de paneles solares, tenía que aprender de un montón de cosas que yo no sabía, y pues era una responsabilidad y tenía que asumirla. Entonces, paralelamente yo salía de allá y nos poníamos a presentar, a dar presentaciones, yo comencé a hacer las cosas como las tenía que hacer. Wow. Comenzamos a hacer sinergia con las otras líneas de aquí de Monclova. Nadie se imaginaba, Francisco, lo que estaba pasando en ese momento. Pero, gracias a Dios, cuando las cosas las comencé a hacer bien, comenzaron a llegar los líderes. Comencé a tener mi organización. Fíjate que yo en septiembre logré recalificar el rango a 6. En noviembre llegué al rango a 7. En diciembre recalifico a las 7. En enero llego al rango a 8 y renuncio a mi trabajo. Wow. Y a partir de ese El, momento, el pues rango bueno, a ya 8. hemos seguido, hemos continuado, he tenido, mira, líderes maravillosos,
que han llegado, líderes que volvieron, como Ariel, que regresó, este, y que estamos haciendo pues un equipazo que me ha permitido llegar ahora a un rango A9 más sostenible, y estamos haciendo las cosas con la idea de que sea perdurable en el tiempo y lograr esa libertad financiera que tanto deseamos, y demostrarle a mi hija, fíjate, para mí, mi gran porqué, más que darle a Emma todo, yo sé la vuelta que da la vida, yo sé que pueden pasar cosas locas como que un país como el mío tan rico simplemente truene, porque eso fue lo que ocurrió. ¿Qué le dejo yo a Emma? ¿Qué le estoy enseñando a Emma con mis hechos? Con el ejemplo, le estoy enseñando que cuando tú realmente deseas algo, si eres constante, si eres resiliente, si te enfocas, todo lo puedes lograr. Y ese es mi gran compromiso y el gran legado que yo quiero dejarle a ella. Y al mismo tiempo, pues qué bonito ahora dedicarme a algo que sí amo, dedicarme a algo que me permite ayudar a muchas personas, ayudar a personas que quizás están atravesando enfermedades como las que vivieron mis papás, darles una esperanza, ayudar a prevenir, que yo creo que eso es lo mejor, ayudar a personas que quizás están en situaciones como la que yo estuve, Francisco. Mujeres, madres solteras, las amo, las respeto, solo las que lo vivimos sabemos lo que implica desde muchos puntos de vista el poder inspirar de alguna forma y apoyar al que quiera llegar. Eso para mí me ha dado un nuevo propósito en la vida, porque mi compadre Pato tan bello, que son unos amigos que, te digo, todo esto yo lo pude lograr porque tenía gente hermosa apoyándome, cuidando a Emma, mientras yo tenía que ir en la noche a enseñar casas, mientras yo tenía que estar trabajando todo el día corriendo, tuve personas maravillosas que me apoyaron y que todavía lo hacen a veces cuando tengo que viajar, ¿no? Y mi compadre Pato decía, no sé si se conectó y espero que sí, le decían estos días a su hija algo que me encantó. Le estaba hablando: mira, hija, tú tienes que pensar qué deseas hacer en la vida, qué deseas realmente hacer en la vida, y si la respuesta a tu pregunta es solamente ganar dinero, esa no es la respuesta correcta, mi amor. Y es verdad, Francisco, yo creo que es importante tener un propósito, que no se trata solo del dinero que vas a ganar, sino la cantidad de vidas que vas a impactar. Y aquí nuestro crecimiento es proporcional a la cantidad de vidas que estamos impactando, y eso es algo maravilloso. Tú estás hablando acerca de algo muy importante y coyuntural, porque hoy en día, Liliana, ya afianzas, por supuesto, un rango A9, un rango que realmente toca las puertas hacia tu libertad financiera. Tienes obviamente un ingreso residual bastante interesante, pero ya tienes la experiencia de los planes de trabajo, ya tú estás capacitada, tú ya realmente tienes, por supuesto, tu propósito, tu porqué, tienes un grupo que ya está completamente consolidado, y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo proyectas ese próximo rango A10? Wow, fíjate que es mi rango sueño desde que llegué. Mi refri lo tengo, ¿sí? Yo con el rango A10. Okay. Mi vision board tengo el rango A10. Yeah. Oye, pero me faltó enseñarles una foto que me encanta de cómo ha cambiado Actives mi vida. Y aquí viene también a colación, porque aquí hay parte de mi maravilloso equipo. En estas fotos hay parte de ese maravilloso equipo que me ha ayudado a llegar a donde estoy, y que vamos juntos a crecer para llegar a ese A10, pero quiero detenerme un poquito a mencionar lo maravilloso que ha sido el cambio en mi vida, el poder estar con mi hija, el poder ir a un juego de fútbol, que es lo que le gusta ahorita, el llevarla de viaje de nuevo, el rodearla de personas positivas, el rodearla en un ambiente de personas que están simplemente enfocadas en su crecimiento. Para responder tu pregunta, fíjate, veo aquí no está Marta. Amiguita, no estás aquí. Tenía tantas fotos. Martita nos llevó a ese primer viaje, Momentum, a Los Cabos, el primer viaje. Le agradezco en el alma a Marta, que siempre sigue siendo inspiración. Mujeres resilientes como Marta, yo te digo, el año pasado, cuando todo se cayó, yo volví a lo que me inspiró, que fue ella. No es que me hubiera ido, pero me había alejado un poquito. Yo volví a esa inspiración, de esa resiliencia,
de ella, y volví a los básicos, ¿ok? Porque al final, y esto va un Ok. poquito con la pregunta que me estás haciendo. Aquí, Francisco, definitivamente no vamos a inventar el hilo negro. ¿Cómo vamos a llegar a ese a 10? Casándome, como dice Dani Pizarro, me voy a casar, que ya estoy, pero más con los sueños de mi equipo. Siento que es importante, este es un negocio en el cual proyecto, un sistema en el cual es sinergia perfecta, ¿ok? Tú aquí no creces si tu equipo no crece. Entonces, casarme con el sueño de mis equipos, trabajar en función de metas claras. Me encantan las herramientas que nos dan como el viaje, ahorita, el viaje incentivo para Punta Cana, no es más que un plan de trabajo. Eso no es más que un plan de trabajo con metas específicas. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de ellos? Vamos a aterrizarlas, ¿ok? A esas acciones en las cuales nos necesitamos enfocar, que son las que están en nuestro control. O sea, si tú me dices, ay, ahorita este mes vamos a inscribir 3 personas y esas 3 personas tienen que inscribir a una persona y si vas a ganar puntos extras, sí. Pero vamos a hablar, esto es un negocio de estadísticas, ¿ok? Si tú quieres inscribir 3 personas, ¿qué dice la estadística, Francisco? Que tienes que hablar con 30. Mínimo. Correcto. ¿Sí? Entonces, la idea del trabajo que tenemos ahorita con el equipo es establecer metas específicas enfocadas en las acciones que ellos necesitan hacer para lograr los resultados que deseamos. ¿Ok? Si Dios quiere, nos vamos todos a Punta Cana y si no, no se trata del viaje, simplemente se trata del crecimiento que vas a tener para llegar o por lo menos luchar por ganarte ese viaje. Entonces, definitivamente mantener un sistema sencillo, y tenemos todo, ¿ok? Un sencillo que sea fácil de duplicar, no estar inventando el hilo negro. La parte de la mentalidad es determinante, Francisco, es determinante porque tu crecimiento también es proporcional a tu crecimiento personal. Esta es la industria del crecimiento personal. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con muchos miedos, ¿no? El miedo al rechazo, sí, el miedo al no, el miedo a hablar en público, el miedo, pero lo maravilloso es que si tú sales de esa zona de confort es cuando ocurre la magia, y lo más bonito es la persona en la cual tú te vas convirtiendo mientras logras esas metas. Y qué mejor que llevar a mi equipo de la mano para que logren esas metas, y su crecimiento se va a traducir ¿en qué? En mi crecimiento. El cumplimiento de sus sueños se va a traducir ¿en qué? En el cumplimiento del mío. Entonces, básicamente es eso, aprovechar las herramientas, aterrizar estrategias. Creo que algo muy importante, hablar de negocio con gente de negocios. Hablar de negocio con gente de negocio. Ahorita me funciona mucho utilizar la calculadora de comisiones, ayudarlos a tener la visión, porque a mí, yo que tuve cuando vi a Marta, cuando vi a Grecia, después en el evento, el primer que fui que vi a Carmen Gallegos también, ajá, yo tuve la visión, y eso es lo que me ha permitido a mí ser constante, resiliente, ¿sí? El enfocarme en esa visión, ser resiliente y entender que si no tengo los resultados es porque yo tengo que ver qué tengo que hacer yo diferente. Ok, entonces, bueno, básicamente eso, ayudarlos también con la parte de la mentalidad. Para mí ellos, yo digo, esto se parece un poquito a la maternidad. Yo los amo a todos, a todo mi equipo, veo el potencial en ellos. A veces no siempre ellos están conscientes de su potencial. A mí no me queda más que apoyarlos, que enfocarme también en los que quieran trabajar, no estar atrás de nadie, Francisco. No puedes, ya yo entendí que no puedo desgastar mis energías en tratar de convencer a nadie. Yo voy a apoyar a los que quieran trabajar, a los que quieran correr, los voy a ayudar a correr. Ojalá todos lo deseen. Que lleguen. Y actividad va a ser siempre igual a ingresos, Liliana. Has dado justo en el blanco. Ahí es donde debemos realmente tener esa capacidad. ¿Está Emma contigo el día de hoy acá? Está arriba. No está cerca de ti. Quiero ver si podemos entrevistar 2 minutos nada más a Emma. Pero Emma, ya para a ver poder, si se salió esta muchachita. para poder ir terminando con esta gran presentación. Emma, creo que Liliana, se salió. Aquí estaba de primerita. Me encanta muchísimo todo lo que nos dijiste, pero ¿cómo? Porque veo tus fotografías y cómo los eventos, tanto virtuales como este que tienes el día de hoy para nosotros, las academias, los eventos nacionales, el aniversario que acabamos de tener hoy en día, ¿cómo apalancan la confianza y la visión en Actis? Esto pregunta para todos nuestros líderes que están el día de hoy en esta sala de Zoom. Es determinante, Francisco, precisamente por lo que te mencionaba. Nosotros, todos los que estamos acá,
yo digo, me da risa, digo, estamos un poco locos. Ajá, No ajá. estamos locos, tenemos visión, pensamos fuera de la caja, ¿ok? No estamos casados con lo que nos vendieron desde chicos, vemos que hay otras opciones y otras posibilidades, pero precisamente como somos la excepción, cuando salimos al mundo hay muchas personas con muchas opiniones en contra, hay muchas personas juzgándote por lo que estás haciendo, hay muchas personas, cuando tú vas a un evento, es una experiencia inmersiva donde tú estás rodeado de más locos como tú, donde puedes ver personas que están teniendo resultados, donde te están dando los tips que les están funcionando, donde estás escuchando la visión. Yo creo que nuestro mayor respaldo, aparte del científico, aparte de los testimonios de éxito, nuestro mayor respaldo son los grandes seres humanos que están detrás de este proyecto. Y ahí tienes la oportunidad de escucharlos, de verlos, ¿sí? Y eso es algo que definitivamente te alimenta la certeza. Yo creo que la certeza es uno de los factores que te permite ser resiliente, que te permite ser constante y no rendirte. Y una forma muy importante de alimentarla es yendo a los eventos, definitivamente. Muchísimas gracias, Liliana. Aquí llegó Emma, vente, hijita. Por ahí Es que está le dio Emma. Muy bien, pues bueno, hoy tenemos algo particular. Ay, que no sabía prender el micrófono. No, es que Ok. no me dejaba prender el micrófono. Hola, Hola. Emma, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros en la familia Actis. Dos minutos nada más para que nos cuentes un Sí, poco está bien, acerca muchas de gracias. todo lo que tú crees que tienes como concepto de esa gran mamá que tienes el día de hoy. Nada más, tu concepto, 2 minutos para toda nuestra familia Actis. Sabemos que eres parte de nosotros, por supuesto, te he visto en los eventos, hemos compartido mucho tiempo contigo, pero quería que hoy te acercaras con nosotros y con tu mamá también. ¿Cuál es el concepto que tienes hoy en día de tu mamá? Esa gran mujer que tenemos hoy en sala. Que el dinero está en la calle y que no puedo jugar el papel de víctima porque siempre va a haber una manera en la que yo puedo seguir adelante y puedo ser muy exitosa. Y la verdad es algo que aprecio mucho de mi mamá porque eso lo vi desde muy pequeña y vi cómo ella no se rendía, no se ponía a llorar, simplemente esforzaba y hacía lo que podía y vendía arepas y hacía de todo para que yo y ella estuviéramos bien. Y estoy muy agradecida de ella. Ah, qué bueno, muchísimo gusto que sean una familia tan linda. Por supuesto, Emma, que tendremos la oportunidad seguramente de llegar y escalar al rango a 10, 11, 12, 13. Ustedes están hechas para cosas muy importantes. Por esa razón queríamos tenerlas el día de hoy. Ustedes son un gran elemento para todos nosotros de inspiración y seguramente muchísimas personas aquí en esta sala se van a poder identificar con ustedes y van a poder seguir adelante con esos grandes pasos que han dado ustedes. Muchísimas gracias a las dos. A usted. Muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Gracias, Liliana. Ojalá que sea rápido, 10 y 11 y 16, por favor. Gracias Dios a los bendiga. todos por La conectarse, felicidad los los quiero. atropelle y nos vemos en la cima. Gracias. Gracias. Amiga, Gracias, felicidades. Liliana. Gracias, Liliana. felicidades. Estoy aquí. ¿Cómo no, Emi? Muchas gracias, también por los hijos.